Nuestro país ha pasado por momentos muy difíciles en su historia. No hace muchas décadas, la situación política, económica y social confluyeron en un punto de ebullición que conllevaron a que vivamos en un Perú muy inestable. ¿Cómo esa situación ha marcado nuestra vida como ciudadanos y nuestra percepción de ver el mundo? Te invitamos a descubrirlo en este video. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Lectores Atípicos, la videoreseña. Yo soy Dani Valiente y hoy me va a estar acompañando Olga. ¿Qué tal, Olga? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren muy bien en sus casas. Y así es, hoy nos encontramos para compartir el último libro que hemos leído en el club de lectura, para lo cual Dani nos va a contar de qué se trata. Así es. Durante mayo, en Contrapágina, nuestro club de lectura, hemos leído una novela corta que describe el miedo a la incertidumbre que como peruanos tuvimos que vivir en la década de los 80, pero también la confusión de no saber si podíamos ser felices viviendo en nuestro país. Como todos sabemos, nuestro Perú vivió por grandes episodios de violencia social, económica y sobre todo el terrorismo, episodios que esperamos no se vuelvan a repetir. Y son estos hechos los que llevaron a muchos de nuestros compatriotas a migrar al extranjero en busca de una mejor calidad de vida y estabilidad. Esto nos lleva a preguntarnos si nuestra percepción de la felicidad ha cambiado y si es que podemos encontrarla en alguna parte del mundo. Esto es lo que poco a poco vamos respondiendo en Desplazado, una novela que fue escrita por Raúl Renato Romero y publicada el año pasado, en el 2020, por Editorial Mesa Redonda. Raúl Renato Romero es sociólogo, tiene un magíster en etnomusicología por la Universidad de Columbia. Además, tiene un doctorado en musicología por la Universidad de Harvard. También ha conducido el programa Umbrales en Televisión Nacional del Perú en el 2012, espacio en el que entrevistaba a diferentes músicos de nuestro país. Actualmente se desempeña como profesor en la especialidad de música de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha publicado diversos libros en el campo de la música y la cultura popular peruana, entre los que podemos mencionar Identidades Múltiples, Memoria, Modernidad y Cultura Popular en el Valle del Mantaro, publicada en 2004, y Todas las Músicas, Diversidad Sonora y Cultural, publicada en el año 2017. Desplazado es su primera novela de ficción, la cual, como ya habíamos mencionado, fue publicada en el año 2020. Esta novela nos adentra en las incesantes reflexiones de Gabriel, un profesor que regresa a Perú en los años 80 y es arrestado por presuntos nexos con Sendero Luminoso. A lo largo de la novela, Gabriel reflexiona acerca de la vida y de lo que el destino le depara o bien en la cárcel o fuera de ella si llegase a ser liberado. Durante estas reflexiones nos describe la idiosincrasia y las diferencias culturales en Estados Unidos y en Perú en busca de respuestas de saber dónde puede uno ser feliz, en una cultura ordenada y segura como lo es Estados Unidos o en una cultura desordenada y peligrosa como lo es Perú. También durante estas reflexiones, Gabriel nos muestra el sistema penitenciario peruano de esas épocas, caracterizado por la falta del valor de presunción de inocencia, los supuestos métodos de tortura tanto de la policía como del ejército y la inmundicia y la precariedad de las cárceles. Desplazado es una novela que nos invita a conocer y reflexionar lo que como Perú hemos vivido, pero también el miedo y la desesperanza que como peruanos hemos tenido que afrontar. Olguita, cuéntame, ¿qué fue lo que más disfrutaste después de leer esta novela? Imaginarme a Lima en esos años, imaginarme cómo es que solamente había 6 colores de Volkswagen por toda la ciudad. En verdad, eso es lo que me gustó más de la novela, imaginar cómo era Lima en los años 80. ¿Y cuál fue la sensación que al finalizar de leer Desplazado sentiste, o que sentiste quizás a lo largo de la novela? Porque es una novela que nos retrata lo que se vivió en esos años. Es tedioso tal vez vivir en una época en donde los conflictos sociales sean muy duros, ¿no? Y más aún con un periodo de terrorismo, ¿no? Entonces, si es que se repitiera la historia de terrorismo, creo que muchas de las personas que podemos o que tendríamos las posibilidades de irnos, nos iríamos en busca de estabilidad, ¿no? Como lo retrata el libro de Desplazado, ¿no? Entonces, sí, vamos a tratar de buscar la felicidad en otra parte. Definitivamente, creo yo, ¿no? Porque creo el hecho de una persona siempre busca ese lado estable, ese momento, o alcanzar esa felicidad como lo está buscando precisamente Gabriel.
La novela también, Olguita, nos describe un poco cómo se vivió esa época, ¿no? ¿Qué fue lo que más rescata de toda esa descripción de esos años, de cómo era Lima? ¿Qué fue lo que más disfrutaste en ese aspecto? De la descripción de Lima, lo que más me llamó la atención es imaginarme que solamente, bueno, que era muy difícil obviamente tener carros y que lo más común era que las personas tuvieran Volkswagen, los escarabajos, y que solamente se hicieran 6 tipos de colores y que sería muy fácil, o sea, que no pasarían inadvertidos, ¿no? Me imagino estando por Breña, por donde vivía mi bisabuela, y solamente ver esos 6 tipos de carros, cruzar la avenida Venezuela, ¿no? Entonces me parece muy curioso, ¿no? Y también me llamó la atención el hecho de cómo es que hace siempre Gabriela comparación Perú-Estados Unidos, Perú-Estados Unidos, ¿no? Y sí, creo que cuando uno viaja, entonces siempre hace esa comparación, cómo es tu país y cómo es el otro país, ¿no? No estoy muy de acuerdo en algunas cosas que decía sobre, por ejemplo, que los estadounidenses mayores eran personas apagadas y que por el mismo hecho de que tenían una vida muy sosegada, sin muchos altibajos, ¿no? Algo mucho más estable, cosa que no pasaba en Perú, porque acá las personas mayores igual seguían trabajando y todo eso, ¿no? No sé si es que él, bueno, supongo que tal vez lo ha mencionado porque en su época tal vez era así, pero personalmente conozco de ambos lados y he visto personas muy activas en Estados Unidos a sus 80 años trabajando y no, o sea, es lo que yo percibo, ¿no? O sea, esa comparación, bueno, claro, que se ambientaba en los 80 no es la actual, ¿no? Claro, creo que lo que no podemos negar es que son países y realidades muy distintas, ¿no? También. Que cada uno tiene sus, no sé, cosas negativas, sus cosas positivas, que quizás en el contexto de la novela, quizás las cosas negativas eran más grandes por parte por nuestra parte, ¿no? En nuestro país, y por eso mucho hace esa reflexión en que o bien Estados Unidos, una cultura que era muy ordenada, muy segura, en contraste con Perú, que como sabíamos todo el contexto socioeconómico, político, nos hacía vivir en un momento muy inestable, ¿no? Y eso me hace recordar también mucho a esto que creo yo que con lo que hemos siempre crecido, el sueño americano, ¿no? Este sueño de ser felices, no en nuestro país, sino en un país como Estados Unidos, que quizás tiene menos problemas. Sí, pero al final igual llega a la conclusión de que aunque estés en otro país, ¿no? Igual no siempre hay momentos, ¿no? Que la felicidad jamás alcanza y que hay una parte que menciona, por ejemplo, de los accidentes de tránsito, Sí. porque él hablaba mucho de las irregularidades en nuestro sistema de tránsito acá, ¿no? Sin embargo, también se moría casi la misma cantidad de personas en Estados Unidos por accidentes de tránsito que en Perú. Entonces, a las finales, tal vez no éramos tan distintos, o no somos tan distintos. Sí, exactamente. A pesar ¿no? de que uno se imagina que, bueno, sí, es otro país, es otra cultura, otra realidad. No somos tan distintos. Exactamente, pasan las mismas situaciones, así sea, como ya lo vengo mencionando, un país ordenado o un país como el Perú en esta época, ¿no? Que era, wow, la situación era muy difícil. Otro aspecto que también quiero rescatar de la novela es el hecho, bueno, de Gabriel en sí, ¿no? Del personaje como tal, ¿no? Que es una persona muy solitaria, ¿no? Y que, bueno, si bien no es que conocemos mucho, o la novela no nos pone en una trama, ¿no? Muy, no sé, que nos tenga ahí enganchados con el personaje, sino más que todo con sus pensamientos, ¿no? Que eso es algo genial. Pero vamos conociendo de que Gabriel era un profesor universitario que pasó unos años estudiando sus posgrado en Estados Unidos, luego decidió regresar a Perú y es ahí donde nace el tema del arraigo, ¿no? El sentirnos también, el extrañar nuestro Perú, nuestro país, ¿no? El lugar donde crecimos. Y que cuando él decide regresar, bueno, es arrestado erróneamente, supuestamente, por tener conexiones con Sendero Luminoso, porque le había dado su número telefónico, al parecer algún contacto que sí era terrorista, ¿no? Sí. Y ahí nos va contando un poquito qué era lo que sentía, lo que vivía en estos 15 días que él estuvo en la cárcel, ¿no?
¿Qué opinión tienes, ¿no? con esas sensaciones, esas emociones que nos va contando Gabriel? Recuerdo mucho que menciona, por ejemplo, que sus compañeros tenía un compañero de celda o estaba muy cerca a su celda que era una persona, un artista, ¿no? Entonces que él decía que este artista tenía una mirada profunda, pero luego describe que en realidad no era que tenía una mirada profunda, sino era una persona que ya se sentía tan vacía por dentro que no tenía más que expresar, ¿no? Entonces, esa fue una parte que me conmovió un poco, ¿no? Bueno, obviamente pensar en todas las situaciones y precariedades que uno puede tener estando dentro de la cárcel, y de todas maneras, ¿no? Y a pesar de que luego él en Estados Unidos pasa por algo similar, o sea, casi va a la cárcel, pero por otro motivo, ¿no? Y los recuerdos de vivir lo que pasó en la cárcel, ¿no? Donde tuvo unas vivencias muy fuertes, como las torturas o el escuchar, ¿no? Que torturaban a otras personas para poder sacar información, ¿no? Entonces, uno se lleva a pensar, ¿no? Cómo es que nuestro Perú llegó a tal punto, ¿no? Porque alguien quiso, o un grupo quiso llegar al poder de una manera tan violenta, que se tuvo que responder violentamente también, ¿no? Entonces, una tragedia, en verdad, lo que pasó en Perú, esperemos que no se repita. Sí, la verdad que, bueno, como ya hemos podido conocer a lo largo de la novela, la situación era muy dura, ¿no? Y creo que también lo conocemos también por parte de la historia que hemos podido aprender desde el colegio, ¿no? Lo que sucedió en esos años. El lado humano también un poquito está presente, ¿no? En lo que nos comentas, en Gabriel, en el resto de personas, ¿no? Que fueron arrestadas, si erróneamente o no, pero siempre hay un lado humano detrás de todo, ¿no? Uh-huh. Y el hecho de estos métodos de tortura, ¿no? Que también un poquito nos cuenta la novela, ¿no? Que no solamente físicas, sino también psicológicas, ¿no? El hecho de que te levanten a lo largo de toda la noche, de que no te dejen dormir, de que estés ahí siempre con el miedo de no saber si va a llegar un momento o una noche en el que te escogen a ti para llevarte a algún cuarto o algún lugar dentro de la cárcel para poderte, no sé, sacar información de maneras un poco crueles, ¿no? Un poco duras, ¿no? Y todo ello. Hay otra cosa de la que me llama la atención de Gabriel como personaje en sí, es que, claro, tú has mencionado que era solitario y todo, ¿no? Y es cierto, o sea, no me parece una persona, o como personaje tal vez literario, muy construido, ¿no? Me parece muy ambiguo y siempre en búsqueda de algo, porque siempre lo encuentro disconforme. Tenía una pareja y estaba disconforme con esa pareja porque la chica era como que él veía en ella como que tampoco sabía lo que ella quería. Estuvo con otra chica muy metódica y tampoco le gustaba esa metodología, porque también esa chica había creado como un ambiente a su alrededor en donde las personas no eran de por sí malas, ¿no? Entonces tampoco se ajustaba a la realidad que vivía Gabriel, ¿no? Entonces siempre buscaba, creo, estabilidad, pero cuando encontraba la estabilidad que él buscaba, a la final se terminaba aburriendo de eso, ¿no? Y menciona que era porque había crecido en un ambiente en donde la inestabilidad era pan de cada día, ¿no? Entonces no sé qué tan justificante puede ser eso. Pero bueno. Sí, hay varios aspectos, ¿no? En torno al personaje principal, Gabriel. Yo también coincido mucho contigo que siento que no me he enganchado, ¿no? Con Gabriel, a pesar de que estamos inmersos dentro de sus pensamientos y sus reflexiones, ¿no? Que es algo que por ese lado sí rescato mucho porque nos pone en contexto, nos describe, ¿no? Cómo se vivió, quizás desde un punto de vista, ¿no? Que le ha querido dar el autor, ¿no? A través de Gabriel, ¿no? Y todo ello. Olguita, hay otro punto también que toca la novela, que es con respecto al tema social, ¿no? Porque mucho se menciona este hecho de, o en la novela lo mencionan, ¿no? El hecho de ser blanco físicamente y ser blanco socialmente, ¿no? Porque ahí nos describe que, por ejemplo, Gabriel pertenecía a una familia que venía, ¿no? De la zona andina, que tenía rasgos andinos, pero que socialmente era considerado como un blanquito. Y lo pongo entre comillas porque, bueno, así lo describe la novela, ¿no? Que a pesar de tener esos rasgos físicos,
el estatus le permitía estar al nivel de las personas adineradas de la Lima de esos años, ¿no? Ujú. Claro, ¿no? Él ve esa diferencia, sí, pero sin embargo no se siente tampoco como tan a gusto en ese ambiente, ¿no? Y siempre trató de mantenerse un poco desapercibido, ¿no? Porque Creo que desde allí pudo haber nacido ese hecho de ser un poco solitario, ¿no? ¿no? Taciturno. Ajá. Porque él menciona igual, ¿no? Cuando estaba en Estados Unidos, esas mismas cosas que había pasado, que lo habían hecho así, le permitieron como tal vez, no sé si la palabra sea sobrevivir, no creo que sea la palabra sobrevivir, pero le habían permitido desenvolverse mejor en Estados Unidos, aunque él menciona que jamás había tenido o había sentido un racismo hasta un día que quiso coger un libro de una biblioteca y no se lo permitieron, ¿no? ¿No? Entonces, pero no menciona tanto el racismo como en Estados Unidos, como si como que se hubiera bebido acá, ¿no? Creo que acá para él era mucho más fuerte que allá. Sí, ¿Te parece? exactamente. No sé. No, y es una comparación en realidad bastante interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, él menciona que cuando él ya se fue a Estados Unidos, muchos elevaban sus rasgos andinos, ¿no? Decían, tú eres de Perú, ¿no? Y cómo es ser de allá y todo ello, ¿no? Pero aquí eso era, aquí me refiero a Lima, ¿no? Donde él creció, era lo que menos interesaba, ¿no? En su grupo de amistades, ¿no? Su grupo social, ¿no? Porque ese estatus que ya se había ganado o que lo tenías por su familia le hacía pertenecer a que eso fuera menos importante, ¿no? Que no sintiera mucho ese racismo, quizás. Y también creo que no tenía un sentido de pertenencia, ¿no? Porque sí, o sea, él le decían, tú eres peruano, ¿no? Entonces él decía, sí, claro, soy peruano, pero él sentía que lo identificaba más justamente por el lado andino, ¿no? Pero él no se sentía tal cual, ¿no? Entonces él como que sentía un poco que estaba traicionando su manera de ser o de pensar porque tenía que acomodarse a la situación estadounidense para que pueda mantenerse el misticismo de ser peruano. Que al inicio como que le incomodaba, ¿no? Y ya después como que ya lo fue aceptando poco a poco todo lo que le decían ahí en Estados Unidos, ¿no? Con respecto ya al tema físico y sus rasgos. Así es. Hay una frase que me causó mucha gracia, como la de Black is beautiful. Algo así, disculpa mi inglés. No, y que él, claro, luego ya lo aplicaba al contexto de él, ¿no? Pero como que en esa época se comenzó a dar también como que más aceptación tal vez a las personas de otros rasgos, de otras características, ¿no? Así es. Y bueno, eso es algo que podemos rescatar mucho de la novela, ¿no? Si bien ya como lo hemos podido mencionar, la trama quizás coincidimos que no nos ha atrapado mucho, pero el hecho de estas constantes reflexiones y descripciones en torno a lo que se vivía y la opinión que tenía el personaje con respecto, ¿no? A ese contexto y esas situaciones que él vivía, es algo que podemos destacar mucho y que nos permite también conversar un poquito acerca de ello, ¿no? Olguita, ¿qué te parece si ahora vamos a ver lo que opinan también los chicos del club, que también tienen algo que opinar con respecto a la novela? ¿Qué dices? Genial. Vamos a verlo. Hola, mi nombre es Yanela, soy parte del club de lectura Contrapágina y hoy vengo a hacerles una pequeña reseña acerca del libro Desplazado del escritor peruano Raúl R. Romero. Esta es una historia de ficción relacionada a la soledad y sobre todo a la búsqueda de la felicidad. Gabriel es el personaje principal de esta historia. Él es un docente universitario que luego de haber permanecido durante algunos años en Estados Unidos, vuelve a su país, Perú, en esas épocas de los 80, cuando el Perú sufría de terrorismo, y Gabriel fue relacionado a Sendero Luminoso. Por esa razón fue injustamente llevado a prisión durante 15 días, tiempo que le sirvió para hacer algunas reflexiones. Él se cuestionó el por qué después de haber vivido en un país donde se supone que hay muchas más oportunidades, finalmente algo en su corazón lo llama nuevamente a volver a Perú. Además recuerda las relaciones que había tenido allá donde vivió en Estados Unidos, precisamente con dos mujeres que no llevaron una relación tal cual amorosa, como se diría, pero fueron dos mujeres que marcaron su vida, más como sus compañeras en los lugares en los que específicamente las conoció.
Todo ese conjunto de reflexiones lo resume en una sola cosa. ¿Existe en realidad la felicidad en algún lugar o simplemente está en uno mismo y sea donde uno vaya, va a estar ahí si es que uno lo decide? Además que vas a enterarte un poco más de lo que vivió el Perú en los 80 en las épocas de terrorismo. También si alguna vez te has preguntado cómo sería vivir en un país fuera del nuestro, es mucho más fácil la vida, hay muchas más oportunidades. Es una historia bastante cortita, de fácil y rápida lectura, así que yo les invito a que puedan leer Desplazado del escritor peruano Raúl R. Romero. Yo le doy un 10 de 10, me encantó y pues ya tendremos más novedades acerca de este libro. ¿Qué tal? Mi nombre es Kevin Montalvo, soy miembro del Club de Libro Contrapágina y hoy les voy a hablar acerca del libro Desplazado, escrito por Raúl Romero. Desplazado es un libro que nos narra la historia de Gabriel y que sucede básicamente en el Perú de los años 80, ese Perú caótico, lleno de terror, de incertidumbre debido a la guerra contra el terrorismo. Gabriel es un chico de rasgos y de orígenes indígenas, pero cuya posición económica favorable le permite mimetizarse con la sociedad blanca limeña y le abre ciertas puertas para estudiar en el extranjero. Él va hacia Estados Unidos a estudiar un posgrado y en su estadía él logra realizar una serie de reflexiones a partir de los contrastes que observa de nuestra sociedad caótica, desordenada, sin un Estado presente, con la sociedad de Estados Unidos, cuyo Estado de Derecho envuelve, protege y brinda oportunidades a todos sus ciudadanos. En su regreso a Perú, Gabriel es apresado y es llevado a una carceleta durante 15 días. En él presencia una serie de torturas sistemáticas y que eran moneda corriente, estaban prácticamente normalizadas en esos años contra algunos compañeros suyos de carceleta. Durante esta estadía él logra realizar una serie de reflexiones a partir de en qué sociedad se identifica, en el caos peruano, en el orden americano, en qué sociedad se puede ser más feliz, en ese instinto de supervivencia que te da nuestro desorden, nuestra incertidumbre, o esa estabilidad, esa comodidad que te brinda una sociedad segura. Estas reflexiones son básicamente lo que componen este libro y son, considero yo, reflexiones muy valiosas y dignas de leer justamente en esos tiempos actuales, ¿no?, de incertidumbre y en el que se tienen que tomar decisiones muy importantes. Por lo tanto, si tienes la oportunidad de leer este libro, deberías valorarlo, ya que brinda realmente reflexiones muy interesantes en las que tú puedes aportar también tu propia experiencia y realizar tus propias conclusiones. Gracias, chicos, por sus apreciaciones de esta novela. Siempre es muy enriquecedor poder escuchar muchos puntos de vista, ¿no? Porque eso es lo que es la finalidad de nuestro club de lectura también. Y bueno, para continuar y ya casi terminar, Dani, ¿a ti qué te ha parecido la lectura en sí? ¿Cuánto puntaje le das del 1 al 10? ¿Cómo la calificas? ¿Y por qué? Justifica tu respuesta. Ok, profesora Olguita. Bueno, yo la califico en una escala del 1 al 10 con un 7. ¿Ok? Bueno, como ya lo hemos mencionado, Gabriel es un personaje que quizás no llegamos a conectar del todo al 100%, pero sí rescato mucho esas reflexiones, ¿no?, que él tiene, ¿no? Y que nos menciona un poco acerca de cómo se vivía esa época, lo que ocurrió en esa época y de lo que pasaba en esa época, ¿no? O sea, es una novela muy descriptiva en ese aspecto, ¿no? Y yo por eso le doy una calificación del 7. ¿Tú, Olguita, qué calificación le das? Yo le doy un 6. Un 6, bueno, en principio en la primera hoja, cuando estaba leyendo, pues menciona la época del terrorismo como guerra interna, y entonces para mí siempre eso es como un punto en contra, ¿no? Porque fue terrorismo, no guerra interna, ¿no? Entonces ya ahí fue como que, ok. ¿No? Pero igual, ¿no? Seguí leyendo, no me llegó a conectar mucho, porque no entiendo muy bien cuál es la trama, no se concentra en un solo punto, ¿no? En un inicio pensé que iba a tratarse sobre realmente lo que pasó que llevara a Gabriel al estado de ser encarcelado. De ser encarcelado, ¿no? Ajá, cómo fue, qué fue, ¿no? Y qué pasó después, ¿no? Entonces menciona un poco de lo que pasó después, como que el policía siempre iba a estar checándolo, ¿no? Nunca lo iban a dejar de seguir. Pero más allá nada, ¿no? Sí, claro que hay muchas reflexiones de lo que era su vida, lo que fue, lo que vivía en Estados Unidos, lo que vivía en Perú, las comparaciones y todo eso.
De todas maneras, aunque sí hay algunas que son interesantes, no siento que me haya logrado conectar demasiado a la lectura, ¿no? Entonces, por eso, un 6. Perfecto, Olguita. Sí, yo también concuerdo mucho con el hecho de que la novela en sí es bastante descriptiva, ¿no? O sea, no es... creo yo que el personaje todavía le faltó mucho construir y que si bien como que teníamos unas expectativas, ¿no? De precisamente qué era lo que le había ocurrido, ¿no? Por qué estaba en la cárcel y qué pasaría después, qué decisión tomaría, si quedarse en Perú, o regresarse a Perú o quedarse en Estados Unidos, no le llegamos a saber. Claro, ¿no? porque al final, claro, regresa a Estados Unidos, pasa por un periodo en que, bueno, por una infracción de tránsito es... casi termina en la cárcel otra Nuevamente. vez, ¿no? Y no llega a suceder eso, pero se queda con la sensación y los recuerdos de lo que vivió acá. Y llega una carta, ¿no? Donde le ofrecen un trabajo en Perú. Entonces se queda en la intriga de no sabía si retomar o quedarse a vivir tranquilamente su vejez en Estados Unidos o retornar a su patria, ¿no? Entonces me hubiera gustado saber qué hubiera pasado, qué hubiera pensado, ¿no? Y ya que es tan descriptivo también me hubiera gustado que se mencionara un poco más los hechos. O sea, sí sabemos qué fue lo que pasó con el terrorismo, pero qué fue lo que desencadenó también toda esta horda de violencia por ambos bandos, ¿no? Porque creo que estamos en un periodo en que necesitamos conocer muy bien la historia y no me parece justo siempre tratar de atacar al ejército o a la policía, como siempre verlos como los malos en las últimas obras que se pueden leer, ¿no? Porque hubo un desencadenante también para eso, ¿no? Obviamente no justifico la violencia, no, jamás se justifica, pero el por qué, ¿no? Siempre creo que es importante detallarnos el por qué, ¿no? Así es. Bueno, queremos también invitarlos, ¿no? Si en algún momento desean leer la novela Desplazado, pueden adquirirlo a través de la editorial Mesa Redonda. Pueden ubicarlos, escribirles a través de sus redes sociales y también adquirirlo a través de su página web. La versión en digital todavía no está disponible, esperamos que pueda estarlo pronto. Es una novela bastante corta, se disfruta en el hecho de que nos pone en ese contexto, ¿no? A pesar de que, como ya comentamos, quizás no nos llega a conectar mucho con el personaje principal, que es Gabriel, pero que sí con las reflexiones que él tiene, ¿no? Y eso es algo que, al menos en lo personal, yo sí rescato mucho. Bueno amigos, hemos llegado a la parte final de esta videoreseña. Esperamos que nos comenten si llegan a leer Desplazado, qué les ha parecido. No olviden seguir el trabajo de este autor y no olviden de seguirnos a nosotros también en nuestras redes. Nos encuentran en Facebook, Instagram, Spotify, YouTube y no sé dónde más. Y en nuestra página web también tienen que visitar nuestra biblioteca digital, que por ahí tenemos varios libros a disposición. Y encuentran a Dani como... A mí me encuentran en Instagram como @danga20. ¿Y a ti? Como @olgabeatriz.21. Queremos finalmente agradecer al Ministerio de Cultura, quien gracias al apoyo que recibimos mediante los estímulos económicos para la cultura, es que podemos desarrollar esta videoreseña como parte de todo un proyecto integral de promoción de libros y autores peruanos. Y lectores, recuerden que a pesar de las circunstancias que podamos atravesar, busquemos dentro de nosotros nuestra fortaleza y la tenacidad para salir adelante y alcanzar nuestra felicidad. Esto fue Lectores Atípicos. Nos vemos en un próximo video.